Buenos días. Iniciamos una nueva charla sobre la M50, las murallas de Madrid, en su último capítulo, capítulo 5, de la A5 a la A6. Perdonad que en las otras lecciones han durado demasiado, sobre todo la última. ¿Por qué? Porque fijaros que la primera lección de la A1, donde íbamos de la A1 a la A2, realmente no teníamos zonas de grandes ciudades, ni zonas de cruces, ni zonas urbanas. De la A2 a la A3 realmente tampoco, porque cruzábamos el Jarama. De la A3 a la A4 realmente tampoco, porque es un Madrid nuevo que está llegando y está la zona de Rivas Vacía Madrid y el Parque del Sureste. Ya a partir de la A4 o la A5 ha sido la gran desarrollo de esa charla. ¿Por qué? Porque fijaros que estamos atravesando núcleos muy poderosos de Getafe, Parla, Leganés, Fuenlabrada, Alcorcón, Móstoles. Y ahora acabamos en el tramo de la A5 a la A6, que también es un tramo muy largo y por eso va a ser un poco largo, os pido disculpas desde ahora, y que está atravesado por múltiples vías porque es toda la zona de la Sierra ya de Madrid, en parte, y del curso del río Guadarrama. Fijaros que hemos pasado de el Madrid en la A1, dejábamos el Madrid de las estribaciones de la Sierra y hemos vuelto a encontrarlo a partir de la A5 realmente. Fijaros que son dos tipos de Madrid. El uno es el Madrid de los encinares, de las dehesas, de las urbanizaciones más o menos de lujo, y el siguiente es el Madrid arcilloso, el Madrid de los barrios populares, el Madrid de las grandes ciudades. Son dos civilizaciones, como os he contado antes, que viven realmente las dos en Madrid, y la frontera es la A5. Esa es la frontera realmente entre ese Madrid de la Sierra y el Madrid del Sur, entre el Madrid arcilloso, el Madrid morisco y el Madrid más nórdico, el Madrid, por así decir, de más nivel económico. Y esa es la frontera que nos gustaría que algún día desapareciera, descendiendo las dehesas, rodeando Madrid, de manera que también en el sur haya urbanizaciones, como ya está pasando, igual que en el norte, de cierta manera que el Madrid Sur recupere las viejas dehesas que hacían que esa transición fuera mucho más suave que la que es ahora. Fijaros que cuando hablábamos de las murallas de Madrid, ¿por qué hablamos de eso? Las ciudades tenían unas murallas porque las ciudades defendían unas ideas y eran atacadas por otros imperios, otras culturas, otras ciudades, y las ciudades se amurallaban. La muralla significaba que dentro estaba lo que estaba protegido, el suelo urbano, y fuera estaba el exterior, era el peligro. Cuando ya con la aviación las murallas dejaron de tener sentido, lo que pasó es que las nuevas murallas fueron las rondas, porque las rondas seguían separando lo que era urbano de lo que era el campo, el paisaje. Y lo mismo está pasando con las nuevas rondas. Fijaros que en esta M40 trazó un óvalo precioso en el Madrid más denso, como antes lo había hecho la M30. Y ahora este Madrid tan denso está rodeado ya de urbanizaciones, de grandes ciudades. Entonces, a la hora de trazar la M50 es muy importante, porque no solo estamos tratando una vía que rodea y enlaza a las ciudades de Madrid y sus ciudades satélites, sino que también estamos trazando una ronda que van a utilizar desde toda la península, ahora lo vamos a ver, pero es que además lo más peligroso de ello es que estamos tratando un límite del cual hacia adentro probablemente acabará todo siendo urbano y hacia afuera esperemos que sea un paisaje agrícola, ganadero, forestal protegido. Por eso es tan importante las circunvalaciones, porque definen al final lo que es urbano, lo que es rústico, definen lo que es ciudad, lo que es paisaje. Fijaros que una posibilidad de una M50 amplia, luego se ha hablado de la M60, habría partido de un poco más al norte de donde parte la actual, habría pasado subiendo a la meseta efectivamente de Paracuellos, pero habría pasado entre Torrejón y Alcalá, habría pasado por detrás o las cercanías de Arganda, habría pasado al norte de San Martín de la Vega, es decir, no habría ya tocado para nada el Manzanares, y habría pasado al sur de Pinto, de Parla, de Humanes, al oeste de Móstoles, y habría venido, algunos opinan que tenía que haber venido hacia Navalcarnero y haber seguido aquí por la Madrid 600, que es la que ahora realmente se está convirtiendo se quiere convertir en una M60, pero en esta solución tratábamos de no dañar el río Guadarrama, pero sí que pasábamos al oeste de Boadilla, entre Villaviciosa y sus urbanizaciones, para al final enlazar aquí. Y como veis,
Este es uno de los puntos más críticos y ahora es el que vamos a ver hoy. Esta hubiera sido la solución amplia. La solución corta hubiera sido desde Alcobendas, como se salió, pero habernos metido no hacia Paracuellos, sino por el río Jarama, haber subido a la meseta de Madrid, entre Madrid y Rivas, y luego haber seguido entre Getafe, Pinto, Alcorcón, Móstoles y el este de Villaviciosa, Boadilla, que es un poco la que se hizo. ¿Veis? La que se hizo coincide en la propuesta corta, excepto aquí que en vez de seguir por el Jarama, pues lo que hicimos fue subir a Paracuellos para luego bajar aquí. Había más posibilidades. Habría existido la posibilidad desde aquí, en vez de haber intentado haber pasado entre Coslada y San Fernando, haber intentado pasar entre Torrejón y Alcalá, que hubiera sido muy buena solución para evitar este punto crítico del Jarama y el Henares. Desde aquí podía haber sido la propuesta ya amplia, o incluso podía haber sido desde aquí haber ido por Mejorada y haber saltado entre Rivas y Madrid por Mejorada, por lo cual no habríamos pasado esta encrucijada tan difícil de Coslada, de San Fernando y de Henares, sino que habríamos ocupado una mínima parte del Valle del Jarama, un poco lo que ha hecho la R3. Y como veis, había muchas posibilidades. También aquí realmente había dos. Una, la corta, otra, esta más extensa que pasaba entre las urbanizaciones, y otra aún más amplia que habría ido por Navalcarnero, saltando el río Guadarrama, así como aquí saltamos el Jarama. Como vimos, que esta M50 no solo une todas las ciudades en torno de Madrid, sino que une también la península. Fijaros que el primer tramo que vimos, de la A1 a la A3, atendía al tráfico que entraba por Europa y que se dirigía a esta parte de Levante, Levante Sur, Andalucía Oriental. ¿Por qué? Porque ya la autovía que va de Valladolid hacia Oporto ya atendía incluso a Lisboa, es decir, que gran parte de esos tráficos se habían perdido. Incluso gran parte del tráfico de Andalucía Occidental se ha marchado por la autovía de La Plata. Es decir, que como veis, cuantas más autovías tiene España, va perdiendo capacidad, va perdiendo tráfico la M50. Aún mantiene este otro, como vimos, de Lisboa a la entrada mediterránea hacia Europa por Barcelona, utiliza el tramo que va desde la A5 hasta la A2, que lo vimos en los capítulos anteriores. Y este es el tramo que nos afecta. ¿Quién utiliza, aparte del ambiente madrileño, de la Comunidad de Madrid, quién utiliza este tramo que vamos a ver ahora de la A6 a la A5 y a la A4 a la A3? Pues lo utiliza Asturias, Galicia, porque fijaros que Cantabria ya no lo usa, Cantabria para ir al Levante ya viene por el Ebro. Lo usa toda la zona de Castilla, Valladolid, lo usa Oporto para ir a dónde? Entran hacia Madrid, o bien porque vienen a Madrid, o bien porque se dirigen hacia el Levante de Valencia, Alicante, Murcia, y también porque se dirigen hacia Andalucía Oriental, Córdoba, Málaga, Granada, Almería, Jaén. Pero si realmente van hacia Sevilla, toda esta gente en principio baja por la autovía de La Plata. Es decir, que como veis, España está teniendo una especie de M100 que rodeas en Madrid, como vamos a ver, lo hemos visto en La Mancha, que se hizo una autovía, lo hemos visto antes, para atajar ese camino, y lo está pasando con las autovías ya del Ebro, que aún está sin completar, con la autovía de La Plata, y todas esas son realmente grandes rondas de Madrid. Entonces ahora vamos a estudiar este tramo desde la A5 vamos hacia la A6. Fijaros en el trazado, en este punto, ahora lo vamos a ver. Fijaros cómo aquí ya se empieza a plantear la duda. Fijaros, aquí hay un espacio agrícola inmenso, valiosísimo, que sin duda puede ser la futura expansión de Alcorcón o incluso, vamos, una expansión realmente de Madrid. Y aquí, como veis, estaba la otra posibilidad de haber pasado al sur de Móstoles y haber pasado entre Villaviciosa y sus urbanizaciones, para no habernos metido por este nudo tan complicado. Pero eso a la vez habría supuesto que todo este territorio habría sido, por así decir, imaginado como urbanizable. Entonces, esta medida, el haber venido por aquí, supone que en cierta manera hemos librado todo este espacio que ya está muy cercano al Guadarrama de futuras urbanizaciones. Pero veréis que el trazado es un poco extraño, es un trazado que no es bonito, es una recta. Os he comentado antes que la
la recta, los comenté, no es lo mejor en una autovía. Fijaros que la A5, que es la que estamos saltando, lleva esta dirección. ¿Por qué lleva esta dirección? Porque en España esa dirección es la dirección que se originó. Sabéis que España, simplificando, era una isla que estaba en un océano y esa isla choca contra, una isla de granito, choca contra África y choca contra Europa. El choque contra Europa le va a producir la cordillera Cantábrica, los Pirineos y la Ibérica, y el choque contra África le va a producir las cordilleras béticas, también que llegan hasta Mallorca, hasta la Tramontana, y también va a producir que en ese corazón de granito de lo que era la isla ibérica se va a formar un pliegue, como cuando uno choca un coche, un pliegue que es el sistema central, que va desde Lisboa hasta el Moncayo, y que yo creo que influyó en la aparición del Aneto en los puntos más altos del Pirineo. Es decir, es la gran diagonal peninsular con las montañas de materiales más antiguos de la vieja isla ibérica. Y fijaros que esta dirección es la que nos va a marcar absolutamente todo el diseño de Madrid. Fijaros que nacimos de la A1 aquí y fuimos dando la vuelta y ahora vamos a volver en la A6, en la A6 al lado del Guadarrama, en esta dirección. Y la A5 es la que sigue paralela a esta dirección, que veis que es la dirección de las Béticas, la dirección de muchas cordilleras hispanas producidas por el choque contra África. Fijaros, este es el nudo de la A5. Esta es la gran A5. Realmente la A5 original viene por dentro de los núcleos. Esta fue una variante que se hizo de Móstoles y de Alcorcón. Fijaros que es un nudo en trébol. Ya hemos visto los nudos en trébol, que son los nudos más sencillos porque no exigen nuevos puentes. Pero ¿qué pasó? Pues hubo una dirección, que es la dirección de uno que sale de Madrid y que se dirige hacia, por ejemplo, hacia Barcelona o hacia Sevilla, que podía haberse resuelto con un trébol aquí. Fijaros, bastaba haber salido aquí y haber vuelto a girar y entrado en la dirección hacia el sur. ¿Qué pasó? Pues probablemente que este tráfico es mucho más importante que estos otros tráficos de los otros lazos y se hizo esta solución. Una solución que es muy compleja porque va pasando a gran altura por encima de la A5. Fijaros que aquí hemos pasado la M50 por debajo. Entonces, no es una solución bonita porque crea una estructura un poco agobiante, porque va apoyándose entre carriles. Ya veis que no es una solución. En otros sitios hemos visto como una solución quizá más bonita hubiera sido, como hemos visto en otros puntos, es rodear, pasar por encima de nuestra M50 y saltando efectivamente tiene más recorrido, pero es una solución más bonita. En fin, esto es uno de los problemas cuando una vía tiene mucho más tráfico que las demás. Aquí tenemos otro tema muy delicado, que es que aquí nuestra M50 se mezcló con una carretera, que ahora vamos a ver, que venía uniendo desde Parla, uniendo todos los núcleos, Móstoles, que se dirigía hacia el norte y que ha alterado muchísimo. Ya visteis en este salto de aquí, del ferrocarril y de la vieja A5, cómo nos alteró muchísimo esta carretera por cotas. Y de nuevo nos va a alterar muchísimo porque aquí tiene su propio lazo, ¿veis? Luego salta sobre la nuestra, se une. Bueno, es una carretera de esas que estorban muchísimo, una autovía local, pero que realmente sigue en un tramo sigue paralela a la nuestra. No sé si esta realmente se tenía que haber suprimido y haberla incorporado a la M50. En mi opinión, sí. Aquí tenéis este lazo, fijaros, nuestra M50, que os recordáis que pasó muy alta por encima de la A5 antigua y del ferrocarril y creó un espacio muy, muy desagradable de escala por ir tan alta. Creemos que iba también alta porque tenía que pasar por encima de esta carretera, que ahora vamos a verla, esta carretera local que os comento. Pero yo creo que aquí podía haber, fijaros que por cotas teníamos margen para haber ido un poquito más bajas, ¿no? El caso es que al final hemos pasado bajo la A5, cual es una solución sencilla, porque la A5 realmente iba un poquito a media ladera, al ser la variante de Móstoles y Alcorcón, ha subido un poquito hacia la meseta esta de Madrid y va a media ladera. Eso ha permitido que la A5 pasase bajo ella. Pero esta es la que ha alterado absolutamente todo, ¿veis? Es una solución que no es bonita. Tenéis, ¿veis? Esos postes que aparecen que llevan otra directriz diferente, otro material. No está bien, esta solución no está bien. Aquí veis, desde esa rotonda vemos la A5, estamos pasando sobre la A5, sobre la impresionante A5, y aquí vemos nuestra M50,
que se marcha para ir subiendo poco a poco esta meseta de Madrid, ya del norte, del noroeste de Madrid. Y aquí vemos nuestra M50, que venía desde la A4, como ya la vamos a dejar atrás. Aquí tenemos Móstoles y Alcorcón, sus grandes ensanches. Y vamos subiendo a la meseta de Madrid. Y ahora vamos a encontrarnos, después de toda esta área de Móstoles, de Alcorcón, de Fuenlabrada, un territorio muy diferente, un territorio más virgen. Fijaros, esta es esta carretera que os digo, esta autovía local que tanto nos ha estorbado. Fijaros que es muy bonito este puente que salta en diagonal. Sin embargo, mirar qué mal está resuelto este enlace. Siempre que nos acerquemos demasiado con un vial a nuestra autovía a otro nivel, vamos a crear muros. Esos muros al final son un espectáculo tremendo de degradación. Por lo cual, las nuevas autovías, por culpa de estos grafiteros, hay que tratar de evitar en todo lo posible los muros. Aparte que realmente agobian el espacio de la autovía. Entonces, esto no está bien resuelto. Aquí lo tenéis. Este es el que ha producido el muro. Esta es esa autovía local que nos está estorbando todo el rato. Y como veis, pues esto realmente quizá podríamos habernos alejado para que no hubiese aparecido aquí este muro. Y estas soluciones tan extrañas para cubrir en diagonal una autovía. Como veis, es un espacio que no ha quedado bien cuando realmente era muy bonito el trazado de esa. Aquí lo tenéis, ¿veis? Aquí acaba no acaba, va a seguir esta autovía que no nos ha dado más que problemas. Y que realmente uno piensa, bueno, ya sabemos que es una autovía local que utiliza entre núcleos, pero podría haberse incorporado a la M50, nos habría ahorrado muchísimos esfuerzos. Aquí la tenéis, la M506. ¿Veis? La M506 viene uniendo todos los núcleos del sur de Madrid, por eso es muy importante. Estaba ya hecha antes de hacerse la M50, pero como veis todo el rato nos va alterando, va en paralelo a la nuestra, nos va estorbando, aquí se cruza con nosotros, luego sigue hacia allá, en fin, como veis, uno siempre tiene a veces un acompañante que está todo el rato estorbando, ¿no? Pues es lo que le pasa a la 506 con respecto a la M50. Claro que su trazado es como más local, más complejo, pero todo el rato nos está alterando, nos ha alterado este nudo, nos va a alterar este, en fin, un problema. Aquí tenéis de nuevo esto visto, vamos a estudiar ahora mismo este tramo, vamos a llegar hasta aquí, hasta la M501, luego iremos hasta la M503 y la M505. Fijaros que las autovías o las carreteras españolas está dividida España en sectores. Desde la Nacional 1 a la 2 es el primer sector, este sería el quinto sector, porque vamos desde la Nacional 5 a la Nacional 6, es el quinto sector, por eso las carreteras se numeran con el número 5 porque está en el quinto sector de la península. El 0 es porque estamos en la franja de los 100 primeros kilómetros de Madrid. Cuando estuviésemos en los siguientes 100 kilómetros, más de 100 kilómetros sería el 1, 5-1. Y la 3, este número, si es impar, es que es una carretera radial, y si es par, es que es una carretera de circunvalación a Madrid. Esto para toda la península, ¿vale? Entonces aquí tenéis la 501, que sale como una carretera radial en la franja 5, la 503 también radial, la 505, la 509, y sin embargo tenéis la 502, que es de circunvalación, por eso tiene el número par. Y todas ellas están en la franja 5, ¿de acuerdo? Es un tanto complicado, pero bueno. Y aquí, como veis, tenemos la 506, que nos ha estorbado tanto, que se dirige hacia aquí. Vais a ver cómo aquí van a aparecer muchas autovías, carreteras locales transformadas ya en autovías, que están complejizando mucho y dañando mucho el paisaje. Fijaros que este territorio está ya protegido, el Parque Regional Curso Medio del Guadarrama. Pero bien, hemos trazado tantos enlaces dirigiéndose todos hacia Madrid, hacia la M40, que fijaros qué cerca está aquí ya, que nos están todo el rato apareciendo nudos, enlaces. Pienso yo si en un futuro no habrá que empezar a pensar si hay algunos de estos enlaces que deben ser resueltos a través de la M50. Es decir, imaginaos que este enlace, ya sé que mucha gente va a poner el grito en el cielo, imaginaos que este enlace se suprime. ¿Por qué? Porque está atravesando una zona protegida de este arroyo creo que es el de la Vega, que baja hacia el río Guadarrama, porque está marcando algo que no tiene por qué ser urbanizable todo él, sino que el urbanizable, el límite puede estar sin ninguna duda en la 500, en la M50,
Por eso a lo mejor se puede suprimir la 501. Aquí tenéis cuando se trazó la M50 y fijaros que había aquí una autovía que iba desde la M40. Fijaros cómo nos estamos acercando a la M40, cada vez estamos más cerca. Esta era la 503 que iba desde la A6 hasta la M40. ¿Qué pasó? Pues que aprovechamos, la M50 aprovechó en parte ese trazado. Por eso hay algunas contradicciones en su trazado. Y aquí tenéis el trazado y la otra posibilidad que hubiera sido haber venido por aquí, rodear Boadilla. Ya veis que aquí el parque natural va acercándose cada vez más hacia la M50. Nos parece muy bien. No sabemos por qué no se atreve ya más a avanzar aquí. Sin duda, claro, hay intereses intereses legítimos de cada núcleo que quiere crecer, pero bueno, hay que ver lo que quiere crecer, ¿no? El caso es que yo creo que al final una franja lógica para el Parque Natural del Guadarrama sería desde el río hasta la M50, por supuesto sin incluir las urbanizaciones, ¿no? Pero empezar a crear un sistema poderoso en el Guadarrama. Bien, este es otro de los nudos que teníamos. Ya veis, nos estamos cruzando con otra carretera local con un nudo de dos rotonditas que habéis visto que son normalmente los más sencillos de realizar. Y aquí empezamos ya este territorio, este es el nudo. Este territorio, fijaros que es un territorio aún virgen, fijaros qué maravilloso paisaje y sin duda es la posible expansión de Alcorcón, en general de Madrid, en este territorio hasta la M50. Veis que es un paisaje aún virgen. Esperemos que lo que aquí se haga con cuidado, respetando la topografía. Imaginemos que sea una densidad baja o de viviendas adosadas o de bloques de no excesiva altura, de 3 alturas, porque creemos que es lo que corresponde a este paisaje y que podamos crear algo adaptado a la topografía. ¿Veis? Tenéis este territorio. Aquí tenemos el barranco de las Viñas, que es, fijaros, va a ser muy importante en la definición de Villaviciosa, porque va hacia el Guadarrama. Y fijaros que están haciendo en esta meseta de cereales. Y veis que aquí estamos pasando bajo él. Fijaros este río tan importante. Ahí nos dirigimos hacia él, hacia esa pequeña vaguadita. Fijaros cómo lo tenemos descuidado al pasar sobre él. Y son arroyos humildes en su nacimiento, pero que luego van a conformar los límites de nuestros núcleos. Y son la clave. Creo que este desprecio hacia los ríos que siempre suele haber en España es una pena, porque realmente eran lugares paradisíacos los ríos en este paisaje de secanos. ¿Veis? Ahí se dirige hacia Villaviciosa y mirar cómo lo tenemos. Y qué poco costaría repoblar esto. ¿Veis? Aquí tenemos este gran tramo y aquí os muestro este río, este arroyo, que se llama, creo, Arroyo de las Viñas. Fijaros qué importante es, porque va marcando casi los límites hasta llegar al río Guadarrama. Fijaros como el parque natural está ya avanzando por este otro arroyo hasta este nudo, que ahora lo veremos. Y yo creo que si hemos incorporado todo esto, pues probablemente podríamos ser un poquito más generosos, ¿no? E ir incorporando un poco más este valle de este arroyo. Bueno, aquí seguimos y aquí, como vemos, la autovía aparecen estas motas de tierra que no sirven para nada, más que para agobiar la autovía, para ahorrar dinero al no tener que llevarse estas tierras. Pero vamos excavando y hemos pasado ahí el arroyo que hemos dicho y estamos excavando un poco en la meseta. Esto nunca me gustó. A mí un ingeniero de caminos me dijo que jamás hay que hacer un tramo recto en una autovía porque el hombre nunca puede mantener el volante recto. Siempre lo natural es curva y contracurva. Y él me decía, ahí se nota el diseño de un buen ingeniero, ¿no? Entonces, un tramo recto en un territorio de una topografía suave, pero que nunca es recta. Aquí el haber adaptado a la topografía probablemente habría exigido pequeñas curvaturas que habrían hecho mucho más amable la autovía y la propia conducción. Cuando veáis un tramo recto, desconfiar, porque ¿de qué sirve un tramo recto? Probablemente para pasar lo que nos ha pasado aquí, que es tener que cortar la meseta, excavar en la meseta, luego no sabemos dialogar con los cerros, ahora lo vamos a ver con la atalaya, cuando quizá podríamos haber rodeado esta atalaya, eso habría dado un poquito más de desarrollo y por lo tanto menos pendiente, en fin,
es un arte, como todas las cosas. Aquí estamos en la atalaya. Fijaros qué expectativa tenemos en todo este maravilloso territorio. Es increíble que Madrid, con lo que ha crecido, aún tenga estos territorios en su entorno. Y fijaros hacia el oeste qué preciosos valles van dirigiéndose hacia el río Guadarrama. Ahí tenemos nuestro maravilloso sistema central, con Gredos a lo lejos. Y aquí nos vamos acercando ya hacia la área de servicio. Fijaros que aquí ya aparecen pequeñas encinas, coscojas, indicando que ya está apareciendo un paisaje serrano distinto. Estas son esas gasolineras que creo que las diseñó Foster, que es muy, muy bonito. Una gasolinera, hay muchas gasolineras muy bonitas, ¿no? Pero como veis aquí, bueno, pues es un dato de color y de... Es muy interesante que una gasolinera... Para mí las gasolineras son unas piezas claves en el paisaje español y en la vida de los españoles. Son las que sustituyen las antiguas ventas. Fijaros que el Quijote siempre estaba en las ventas, ¿no? Las que eran lugares de encuentro, sustituyen los antiguos cruceros. Esto os lo cuento en mi libro, en mis charlas sobre la historia de la ciudad, ¿no? Los antiguos cruceros donde uno pedía la bendición de Dios para iniciar el camino, o cuando uno volvía a su pueblo, eh, daba las gracias a Dios o a la Virgen en esos cruceros. Esto es un poco como un crucero en que uno emprende el viaje o uno está ya volviendo a casa. Por eso son tan bonitas estas, que cuidemos estos espacios. Fijaos como siempre las farolas nos estorban muchísimo y yo creo que esto hay que suprimirlo ya, porque es una contaminación visual, es un consumo de energía enorme y ya tienen focos los propios vehículos. Podemos sustituirlo por luces bajas o por cualquier otro elemento, pero esto ya es una antigualla ya, esto de iluminar las autovías. Fijaros cómo estorban además en el paisaje y el consumo que supone para una autovía. Bien, estamos dejando ya esa área de servicio y nos vamos dirigiendo hacia el norte. Fijaros el paisaje que tenemos tan bonito, donde con poco que cuidásemos aparecen antiguos restos de antiguos olivares, también en coscojas. Y ahí vamos viendo ya la ciudad del Banco de Santander. Este es en la otra dirección. Fijaros que esto no ha sido incluido en el Parque Natural, pero creemos que perfectamente podría ya el Parque Natural del Guadarrama, del río Guadarrama, llegar hasta la M50 aquí. Aquí tenemos una pieza muy bonita, me encantan a mí estas piezas. Fijaros qué elegante es, asimétrica, como un gran cartel. Equivale a los miliarios romanos, a los antiguos que avisaban de las distancias que había entre ciudades. Pero en plan moderno es una pieza realmente preciosa, es una escultura preciosa, con su único poste de apoyo. Me encantan estas piezas. Fijaros cuando hemos pasado por otro pobre arroyo, fijaros que descuidado, fijaros está creciendo un pequeño chopo que nos indica que hay humedad de un río. Fijaros esta zona tan preciosa, al lado vamos a tener la zona de golf de la ciudad del Santander. Tenemos aquí un circuito de motos. Fijaros qué destrozo en el paisaje, en un paisaje que es realmente de una belleza extraordinaria. Al lado tenemos un paisaje increíblemente cuidado y aquí al lado tenemos este punto que pasa por aquí, el viejo arroyo. Fijaros, allí teníamos el área de servicio del lado oeste, el poste indicador, y por aquí viene ese pobre otro arroyo. Veis los juncos que están naciendo, que ha sido, como veis, rellenado, oculto por la autovía. Esto sabemos que es a veces obligatorio, pues bien, de acuerdo, ¿no? Hay que subir de cota, pero estos pobres ríos, fijaros que cómo pasa aquí y se dirige ya hacia el oeste, hacia el río Guadarrama. Fijaros qué poco cuidado en todos estos puntos. Los ríos, los arroyos son, mirar, ya aquí desciende. Fijaros cómo la naturaleza trata siempre de tener esperanza, de regenerarse con 1000 plantas maravillosas. Y cómo el hombre destroza tanto. Y qué poco costaría recuperar estos arroyos. Bueno, vamos ya. Ciudad financiera. Os avisa ya la ciudad del Banco de Santander. Mirarla, aquí está. Una enorme actuación impresionante con su golf y que se dirige hacia esta carretera, hacia esta de nuevo otra autovía local, hacia el nudo. Y donde también vamos a encontrarnos, fijaros, este arroyo, que es un arroyo muy importante, que el nudo va a estar sobre ella. Aquí, como veis, todos los ríos van ya hacia estos arroyos que van hacia el río Guadarrama.
Aquí teníamos la zona de cars, o de motos, el circuito. Y aquí, como veis, ya todo se está preparando para urbanizarse, ¿no? Y veis, es un paisaje precioso. Mirad, aquí tenemos esta gran recta, esta que va uniendo. Fijaros que esto está uniendo con la M40. Fijaros qué cerca estamos de la M40, que la M40 hizo muy bien en su trazado sinuoso porque va adaptándose, va respetando áreas. Y en cambio, fijaros nuestra M50 tan brutal, ¿no? Tan brutal en todo su trazado, ¿no? Cuando aquí opino que podíamos bordear Boadilla, podríamos haber quizá subido aquí con más suavidad, o incluso, como os decía, haber venido por Villaviciosa, rodear Villaviciosa, y luego rodear Boadilla, es decir, haber hecho un trazado más respetuoso con el valle. Pero bueno, también está bien que nos hayamos acercado a la M40, porque de cierta manera, parece que no, pero de cierta manera estamos como liberando este espacio para el futuro parque del río Guadarrama. Aquí veis ya hay una salida, ya avisan, nos vamos hacia ese gran nudo y fijaros ya allí empezamos a ver todas las zonas de urbanización de Boadilla. Aquí vemos toda esa zona de urbanización de la sierra, que tampoco es tanta, ¿eh? O sea, si realmente vemos que ahí el Monte del Pardo realmente está todo protegido y aquí tenemos ya protegido el río Guadarrama, realmente Madrid ha protegido bastante. Alguien puede decir, no, qué burrada fue esto, ¿no? Realmente no es tanta burrada porque tenemos el Guadarrama casi salvado, tenemos esta maravilla del Pardo salvado y es una franja muy esbelta la de urbanizaciones, ¿eh? Para el tamaño que tiene Madrid y la expansión que tiene la ciudad, realmente podríamos decir que en gran parte se ha salvado el paisaje de Madrid. Bueno, aquí como veis hemos excavado y estamos bajando hacia ese nudo. Aquí tenemos la ciudad del Banco de Santander. Fijaros qué maravillosas dehesas eran el paisaje original de este territorio. Esta rotonda no tiene mucho sentido, es una amenaza porque está insinuando que todo esto va a ser urbanizado. Descendemos hacia este nudo, donde como veis está este arroyo tan importante que venía de la zona de Boadilla. Fijaros que esta es muy importante ya porque nos lleva hacia la M40. Y aquí os muestro dónde estamos. ¿Veis? Habíamos atravesado todo este territorio, que es un territorio virgen aún. Y aquí tenemos ya el río Guadarrama, la A5. Esta es la 506, que tanto nos alteró. Y ahí vamos a llegar a la 501, que es la primera que nacía en el sector 1. Esta 506, como veis, era 506 porque realmente acaba en número par porque realmente era de circunvalación de Madrid. Aquí no se tendría que llamar 506, pero bueno. Y aquí, fijaros, estamos ya bajando, mirar los nombres, ahora los veremos, la ciudad financiera, y aquí tenemos la 501, que forma este gigantesco nudo en un punto muy importante, porque era un punto donde, como veis, viene el arroyo de los Majuelos, el arroyo que venía desde aquí, y todos bajaban hacia el río Guadarrama. Entonces, el arroyo de la Vega era un punto muy importante de vaguada y de ríos. Y como vamos a ver, los ingenieros no lo han sabido resolver bien. Y luego fijaros que de frente nos metemos contra Boadilla, también con una gran recta, con un túnel falso. Parece que todo aquí habría insinuado haber rodeado Boadilla. Fijaros que también el límite del parque natural viene hasta aquí. Podríamos haber ido por el borde del parque natural y no haber entrado tan de frente en Boadilla. Ahora vamos a verlo. Fijaros cómo era este. ¿Recordáis que saltábamos por aquí la Nacional 5? ¿De acuerdo? Pasábamos por aquí muy cerca de estas. Habla de viñas, las cárcavas, las monjas, lo alto de las nieves. Y esta es toda la zona de Villaviciosa, donde ya estos planos, que son 25.000, ya os expliqué en la lección 1 cómo conseguirlos, cómo poderlos ver. Bueno, aquí estamos siguiendo, estamos pasando por aquí, aquí va a estar la gasolinera que hemos visto, la atalaya. Fijaros que aquí hay palabras que insinúan matanza, la calavera, probablemente aquí se dio una batalla, probablemente
contra el Islam. España está plagada de términos que pueden ser, normalmente son batallas de la Reconquista, batallas contra el Islam. También pueden ser de la Guerra de la Independencia. Pero a veces la Calavera insinúa que aquí hay o bien que hubo efectivamente una batalla o que hay un yacimiento arqueológico. Fijaros qué bonitos nombres: Alto de Viñas Verdes, Retamar de la Huerca, Valdemembrillo, Las Zorreras, Zumacal por Zumac. Y este es el arroyo Batanero, el que veíamos que la autovista, la área de servicio, lo había tapado. Fijaros el arroyo en Batanero, que indica que había un batán, un molino, un poco más abajo. Fijaros la fuerza que llevaba ese arroyo para tener un molino. Aquí lo tenemos, ¿veis? Hemos pasado por aquí y nos dirigimos hacia este punto de encuentro de los arroyos para luego girar hacia Boadilla. Entonces estamos pasando por aquí y por aquí. ¿Veis? El barranco Batanero. Quizá aquí estaba el batán en ese puntito. Las soles, las colmenas, el agostadero. Fijaros que hay muchas palabras ya que hablan de ganadería, ¿no? De dehesas y de ganadería. Y esto es una pena que está muy borroso escaneado, lo ha escaneado el IGN, y son esos planos primeros de España, que ya os expliqué en la primera edición cómo conseguirlos. Es una pena que esté borroso, pero fijaros qué bosque había en Boadilla, qué bosques en Villaviciosa, bueno, algunos aún se han conservado. Y veis, hemos pasado por aquí y nos dirigimos hacia este encuentro de los arroyos. Fijaros, aquí estamos en este encuentro. Fijaros que es un nudo muy bonito porque tiene, como siempre, como veis, los 4 enlaces naturales, y luego tenemos un lazo de trébol, y luego tenemos otro lazo de trébol oculto, más grande, y luego tenemos 2 movimientos que, quizá porque su tráfico es más intenso, que no se resuelven con lazo de trébol, que habría sido lo más sencillo, sino que pasamos por encima de una, por encima de la otra hasta incorporarse. Y aquí hacemos pasar por encima de una, por debajo hasta incorporarse. Es muy bonito. La pena que es. La pena es que primero quizá tenía poco sitio para realizarlo, y sobre todo que por aquí pasaba este arroyo tan importante, este encuentro de arroyos, y que quizás si hubiésemos ajardinado esto mucho más, lo hubiésemos liberado de este vial que ya veréis que nos estorba muchísimo. Estos viales locales que se entremezclan con nuestros viales generales hacen muchísimo daño a estos nudos. ¿Veis cómo nos está alterando? Porque al final lo que podía haber sido un punto precioso de puerta, en cierta manera, de Boadilla, de puerta de todo este territorio, junto con el río valorado, pues al final veréis lo que va a pasar. Bueno, aquí tenemos esto, ya veis, es la 501, que todas se dirigen hacia la M40. Fijaros qué cerquita está, ¿no? 501, aquí vimos la 506, luego veremos que está la 503, es decir, todo el rato están apareciendo vías radiales, que quizá en un entorno ya de parque natural empezamos a pensar que a lo mejor esta no hacía falta. A lo mejor esta, como he dicho antes, puede ser sustituida por la 506 en este nudo, porque al fin y al cabo va hacia Madrid. Claro, no quiere entrar en esta área de Madrid, pero estamos muy cerca de la M40, ¿no? A veces el camino más corto no es el mejor. Y aquí tenéis cómo vamos luego a entrar de lleno contra Boadilla, con otro tramo recto muy demasiado fuerte. ¿Veis? Este es el nudo. ¿Veis qué pena cuando podíamos haber tratado ese río con dignidad? Fijaros, aquí se están mezclando una carretera local con las curvas de los otros dos. Fijaros qué pena, que aquí se podía haber creado un espacio muy bonito. Como veis, no se ha creado nada, está abandonado, destrozado. Fijaros que era sencillo, porque realmente pasábamos por encima, nos cruzábamos con la otra, o sea, no, pero no hemos atendido al río. Fijaros, es una pena porque es un arroyo muy importante. Pues no hemos sabido. Claro, estos enlaces tan desastrosos. Una pena porque las estructuras son muy bonitas, ya lo veis, ¿no? Pero estos puntos son realmente muros de la vergüenza siempre. Fijaros qué espacio teníamos con estos trazados bonitos, ¿no? Para haber hecho un espacio
interesante. Aquí tenemos, como veis, unos rellenos. El pobre río trata por ahí de pasar como pueda. Fijaros qué paisaje original. Cómo el hombre ha podido realmente destruir un paisaje así. Y aquí ya vamos hacia Boadilla. Fijaros que estamos en un punto muy bajo de los arroyos y entonces vamos a chocar contra la meseta de Boadilla, por lo cual os comentaba que hubiera sido quizá mejor haberla rodeado por el oeste, en vez de entrar de lleno entre espacios muy urbanos. Cuando se trazó no eran tan urbanos, pero sí que ya era claro que era suelo urbano. Y es una pena meter una gran autovía en zonas que podían haber sido más serenas, residenciales. Y sobre todo, veis, vamos a cortar la meseta. Por eso yo creo que este tramo no está bien. No está bien hecho. ¿Veis? Que cortes de unos paisajes que son, ya se ve por el tipo de vegetación, y ya son suelos muy apropiados para las dehesas, para los bosques. ¿Veis? Y no solo es eso, sino que al estar en un espacio muy urbano, no solo es que estemos excavando, sino que estamos plagados de puentes por lógica conexión, ¿no? Quizá aquí hubiese merecido la pena hacer un túnel falso y haber rellenado esto y haber creado aquí un bulevar, pero el problema es habernos metido de lleno con una recta muy forzada entre unos suelos muy urbanos. ¿Veis? Aquí está este trazado a ir a buscar esa. ¿Qué opción había? Pues si alguien puede decir, no, es que esta opción era peor, efectivamente nos acercamos más al río, cuanto más cerca del río estamos el terreno es más accidentado. Sí, pero bueno, habríamos dejado al final Boadilla con su monte, con sus casas en torno a su monte, y la autovía, la M50, habría separado lo urbano de lo ya protegido natural. Y entonces, no sé, es fácil criticar también. Aquí veis el parque regional, cómo está avanzando, ¿no? Cómo va dejando fuera las urbanizaciones y áreas de futura urbanización. Como veis, aún se ha salvado mucho de... Sí, es una pena que esto se ocupó, efectivamente, pero veis, aquí hay otra urbanización, pero veis, el Guadarrama con este parque ya se está empezando a salvar, ¿no? Las penetraciones más profundas del parque natural son aquí, cerca de este nudo, que hemos visto cómo destrozó un poco el pobre arroyo. Y fijaros que aquí avanza hacia la dehesa de Majadahonda. Está con muchísimo esfuerzo realizado este parque natural para lograr los límites que logren el acuerdo, ¿no?, entre los urbanizadores y la defensa del territorio. Y aquí, como veis, pues continuos, este es el paso del tranvía, importantísimo, el tranvía que une todos estos núcleos de Madrid, y como veis es una zona ya tan urbana que estamos plagados de puentes, ya lo veis. Es el tranvía, que es la conexión de todos estos núcleos residenciales, que como veis están en un paraje realmente maravilloso. Que es verdad que esta zona de Madrid, bueno, en general todo el paisaje de Madrid es un paisaje muy bonito, porque es un paisaje de transición, sierra, llanuras, encinares, olivares. Es un paisaje precioso, tanto en el sur, luminoso, vimos en el Manzanares, el Jarama, como en este norte ya tan con estos dehesas tan maravillosas. Fijaros aquí estos muros de la vergüenza. ¿Por qué? Porque hemos tenido que cortar, ¿no? Yo creo que aquí hubiera sido casi mejor haber hecho un túnel falso y bueno, aún podemos hacerlo. Llegamos a otro. Fijaros que estas rotondas, que nuestra preocupación es siempre que exigen a veces muros de contención de estos radios, rotondas sencillas para enlaces realmente locales. Aquí tenéis ese gran círculo y como siempre, como veis, no sabemos tratar en lo que forma el círculo. Nadie sabe al pasar esto que está atravesando un gran círculo. Si aquí esto lo hubiésemos hecho más suave, lo hubiéramos ajardinado, hubiéramos planteado árboles que indicasen los puntos del círculo, pues todo el mundo se daría cuenta que pasa por un espacio que puede ser muy bello, porque está muy, muy bien resuelto. Pero no nos preocupa. Aquí veis cómo hemos excavado. Aquí tenéis en estos muros de la vergüenza por culpa de que se han acercado mucho al círculo. Y aquí sigue la autovía, la M50. Y nos dirigimos ya hacia otro punto muy delicado, que es el túnel de Valdepastores. Fijaros los nombres, cómo están hablando ya de dehesas, de rebaños, de cañadas, de veredas. Pues nos vamos a meter en un túnel falso que lo que hace es atravesar
Fijaros que por un lado alguien puede decir, bueno, ha tenido el detalle de cubrirla efectivamente y permitir que no quede un foso entre las dos, entre la urbanización y la ciudad. Pero a la vez uno ve este monte de las encinas tan precioso y uno piensa, ¿por qué nos hemos metido por aquí? ¿Por qué no rodeábamos todo esto? Porque al final estos túneles, que bueno, por un lado, pues está bien, fijaros que arriba, desde luego, no recuperan para nada la vegetación original. Ya veis aquí cómo se nota el túnel, con una plantación pobrísima, no hay ningún interés por regenerar el espacio. Y al final todo lo que destruimos es muy difícil que vuelva. Fijaros, esto es lo que había sido un bosque realmente precioso. Además tiene sus salidas, ¿no? Al final no es una recuperación del espacio natural. Fijaros además cómo está tan abandonado. Además, es curioso que estos municipios tan ricos, porque son municipios ricos, a veces cuidan mucho menos su entorno que en los municipios más pobres del sur. Y tenéis el túnel, tiene dos secciones, no sé por qué, una es en bóveda y otra es en dintel. Y ya vamos saliendo de este espacio. Extraña también bueno, claro, en un túnel se aconseja siempre la recta, ¿no? Pero y tenéis cómo se destrozó este paraje y sí, realmente nos da pena. Aquí veis, ¿no?, el enlace con esta vieja carretera y el entorno ya que pronto se iba a urbanizar. Fijaros qué bosque tan impresionante, tan precioso tenemos aquí. Estamos saliendo de ese túnel. Esto es realmente una maravilla. Ya salimos y nos acercamos, que estamos ya saliendo, y nos vamos acercando a esta zona ya de Majadahonda, donde aparece una nueva. Vimos la otra, la 501, esto creo que es la 503. Pero sobre todo, aquí enlazamos con la que era la antigua 503, que era una ronda que rodeaba a las Rozas ya Majadahonda para enlazar con la M40. ¿Y qué pasó? Que la M50 aprovechó esta ronda. Si hubiéramos venido por aquí, pues lo habríamos aprovechado igualmente, habríamos hecho el enlace aquí, eso no suponía nada. Pero como veis es un enlace muy importante, porque es una antigua entrada a Madrid, realmente una sustitución de la A6 como ronda, enlazada con la M50. Tenéis las casas preciosas que nos van rodeando. Aquí hemos salido ya de ese bosque de Boadilla y nos dirigimos hacia, fijaros, esta pasarela tan bonita. Uno agradece siempre cuando ve que un ingeniero ha puesto cariño, tiempo en resolver un paso. Esto se agradece mucho siempre. Y aquí vamos ya llegando hacia este punto, como os he dicho, que al final es un enlace, ya vais a ver, un enlace sencillo de un ramal que se bifurca realmente en dos, o un enlace en la M50 con esta vieja 503. Al final esta pasó a llamarse M50 y esta pasó a llamarse 503. Como veis es un enlace donde tiene este enlace realizado, no tiene el enlace, este enlace en esa dirección se hace, como veis, a través de estas rotondas. Es un enlace, no está completo, pero está suficientemente, porque el que viene por aquí realmente no quiere nuevamente ir hacia allá, para eso hubiese seguido la M40. Fijaros que ahora vamos, ¿veis? Este es el punto que hemos visto antes del río, cómo nos metíamos hacia el monte de Boadilla. Fijaros, Viñas Viejas, las encinas, monte de Boadilla, el bosque, todo empieza ya a hablar de dehesas, de bosques, vereda, de ganadería. Aquí tenemos el trazado del M50, como pasó por aquí. Monte de las Encinas, Valle Largo. Y como aquí estamos ya llegando a este punto de enlace entre la vieja carretera, aquí en autovía 503, y nuestra M50 que pasa a llamar 950. Fijaros, bueno, Carravieja suele ser camino viejo. Fijaros que aquí nos vamos a dirigir hacia una zona en que aparecen las llegadas de conducciones de agua hacia Madrid desde dos embalses que aprovechan este pequeño valle, y aquí está la dehesa de Majadahonda que se ha conservado y que se ha protegido, ¿veis? El parque natural del río Guadarrama ha avanzado hasta aquí
para proteger esta dehesa. Luego, como veis, va rodeando las urbanizaciones. Pues bien, vamos a cruzar todo este territorio. Aquí tenéis otra vieja carretera, la 509, donde tenemos hecho realmente un nudo, y aquí hay un área comercial y otro punto crítico, también el punto bajo de los arroyos. Esta M50 en todo este recorrido tiene puntos críticos siempre al pasar los arroyos, por lo poco que los ha cuidado. Bueno, aquí tenemos Bordón, Boadilla, que nos metimos por aquí, atravesando el bosque. ¿Veis? Viñas Viejas, Valdecabañas, toda la de ganadería, ¿no? Y las últimas tierras de las Rejas. Aquí estamos pasando por aquí y vamos a salir hacia allá el valle en Majadahonda. Claro, es que es una pena que no se ve bien, pero bueno, ya habéis visto que hemos pasado rodeando Boadilla. Aquí tenemos todo el bosque de Boadilla. Fijaros, entre las dehesas y aquí todo cultivado, ¿no? Con viñedos, cereal, a veces aparecen olivares. Ya estamos un poco en el límite del olivar, ¿no? Por el clima. Aquí lo tenéis otra vez, Majadahonda, fijaros el río Guadarrama, y estamos pasando hacia las Rozas ya, de la 509, y ahora vamos a verla, aquí, perdón, la 505. Bien, esto es lo que veíamos antes, la dehesa y el paso hacia allí. Aquí tenéis este enlace que os hemos comentado. Fijaros cómo aquí están apareciendo la 503, que era este enlace, que se dirige hacia la M40. Fijaros la de radios que están llegándonos cada vez más. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca ya de Madrid, de la M40, nos estamos acercando casi en tangencia. Aquí tenemos la A6, aquí tenemos todo este maravilloso espacio protegido del Pardo. Y aquí tenemos, ya visteis, la 501, la saltamos antes, la 503, la 509, pienso, y la 505. ¿Veis? Todas en números impares porque son todas radiales. Y yo pienso, ¿realmente no sobra alguna de estas? ¿No sobra, por ejemplo, la 509? ¿Sobraría la 503? Estamos plagando de radios un espacio que realmente puede tener sus conexiones. Más si ahora se duplica a las 600, a lo mejor eso permitiría suprimir gran parte de estos radios para liberar un poco este valle del Guadarrama que está atravesado, está taladrado continuamente por infraestructuras. Aparte que dejaríamos más limpia la M50 y con menos problemas. No os he dicho que la M50 en este tramo va teniendo desde la A5, tiene 68.000 vehículos, va descendiendo a 50.000, Boadilla 60.000, 50.000 aquí en Majadahonda, y aún sube hacia 60 de nuevo en Majadahonda, y en Las Rozas pasa a tener 95.000. O sea, y aumenta mucho el tráfico en esa zona de Las Rozas, hasta de encontrarse con la A6. Fijaros, aquí se ve el encuentro de la antigua 503 con la nueva M50, que le acabará robando el nombre. ¿Veis? Aquí se ve. Es un enlace muy sencillo. Los que van hacia afuera, hacia el norte, se enlazan directamente y los que de allí vienen y se dirigen hacia Madrid, por si quieren entrar por aquí hacia la M40, pues pasan por debajo. Como veis, no existe la posibilidad de que estos salten hacia allí, como pasaría en otro tipo de encuentro, lo cual se ha simplificado mucho. ¿Por qué? Porque los que están saliendo por aquí realmente no quieren ir hacia el sur, hacia Extremadura, sino que están ya, para eso han salido de la M40. Es decir, que es un encuentro muy sencillo. Aquí lo tenemos, ya lo hemos visto antes, y fijaros ahora, vamos rozando esas urbanizaciones de Majadahonda. Aquí estaba una posibilidad que era, bueno, podíamos realmente la M50 haber aprovechado ahí la 503 y haber acabado ahí en un nudo y no haber hecho todo este tramo. Podíamos haber pasado entre las Rozas, entre las zonas de las Rozas y el bosque de las Rozas. Lo que se ha hecho es esto. Había otras posibilidades, sí, pero ¿qué pasaba? Realmente esta estaba hecha. Entonces, claro, se aprovechó algo que estaba hecho. Pero sí que podríamos haber atacado a la A6, no tan al norte, sino en puntos un poquito más cercanos a la M40. Alguien diría, no, tendríamos que haber sido paralelos a la M40 y no haber hecho alargarnos hasta la A6. También es verdad que la A6 está muy colapsada aquí. Esta entrada de la A6 llega a tener
155.000 vehículos en su encuentro con la M40, ¿no? Que es muchísimo, 135.000 aquí. Es decir, que el haberla liberado era también para no congestionar la A6. Aquí lo tenéis. No quiero cansaros, pero bueno, ya veis cómo. También es verdad que aquí hay muchos núcleos con muchas urbanizaciones y eso ha exigido cada vez más radios. Pero fijaros que hay muchos más que los que habíamos visto hasta ahora en los demás tramos de la M50 y eso está complejizando mucho el recorrido. Bueno, ya hemos pasado eso, vamos avanzando, esto es Majadahonda y ahora fijaros lo que va a pasar aquí. Majadahonda tiene su nombre de una majada honda, es decir, un espacio hundido que estaba hundido porque aparecían unos arroyos que le habían dado esa topografía. Pues bien, esos arroyos, ¿ves? ¿Veis qué bonito paisaje? Esos arroyos que habían producido el nombre del pueblo, van descendiendo y son estos, ¿veis? Estos arroyos habían dado nombre a Majadahonda. Y aquí estamos pasando a su lado. Y además al lado de la dehesa de Majadahonda, que forma parte del Parque del Río Guadarrama. Es un punto importantísimo. ¿Veis? Hay árboles que denotan la presencia de agua y como siempre, pues veréis, fijaros qué precioso valle al lado de la dehesa, sesgado respecto a la M50, que lo tenemos. ¿Veis el paso? Pues mirar, así lo tenemos. Así tenemos nuestro pobre río que dio nombre a Majadahonda. Como veis, descuidado, olvidado. De aquí además entran las conducciones que traen agua a Madrid, de esos dos embalses del oeste. Y es un punto que podía haber sido un punto muy bonito. Como veis, pues todo descuidado. Aquí ya lo dejamos. Y avanzamos ahora, vamos subiendo hacia esta cumbre donde tenemos la antigua Madrid 509, que es otra de las carreteras que pienso que a lo mejor no hacen ya ninguna falta, sobre todo teniendo estos otros enlaces como hemos visto, ya que podría haber una zona en que el parque natural realmente enlazase con la dehesa, es decir, que empezase a proteger todo este territorio y suprimir ya estas viales. Os parecerá una locura lo de suprimir viales, pero no lo es. El siglo XXI, si va bien, nos dedicaremos a restaurar todo lo que hemos destrozado en el siglo XIX y en el siglo XX. Y volveremos a recrear los paraísos que Dios nos había dado. Fijaros, aquí estamos pasando por el borde de la dehesa, aquí veis las conducciones. Fijaros qué maravillosos planos, los 25.000, que tienen la toponimia, veis la dehesa, Chaparra, Piedra del Villano, La Granjera, Valles de la Mina, El Carralero, son nombres preciosos. Malpaso. Malpaso es porque algo pasó, o una emboscada, o un accidente, o es un punto muy peligroso. El Villar suele indicar o villas romanas o poblados celtíberos, poblados carpetanos, en esta frontera de pueblos. Aquí tenéis la vereda de la venta de San Antonio. Pero bueno, hemos pasado por aquí, desde el punto ese que hemos degradado, fijaos Majadahonda, que nació precisamente de este río, el Valle de la Mina. Aquí tenemos fijaros, ahí vemos la dehesa y el río. Este es el nudo que os decía de la 500, de esta, era una 509 creo que era. Bueno, al final tenemos una rotonda clásica, lo vamos a notar. Que yo pienso, ¿realmente hace falta este vial? Que atraviesa, ya veis, atraviesa estos ríos. Y ahora fijaros, vamos a dirigirnos, aquí está ya la frontera entre Majadahonda y Las Rozas, donde se ha colocado un centro comercial. Aquí viene otro arroyo, se unen dos arroyos que van todos hacia el río Guadarrama y se unen a estos. Aquí tenéis el límite del parque natural. Bien, seguimos. ¿Veis? Es un paso más clásico, se ve que el diseño era más clásico, unos pilares muy bonitos, unos grandes vigas y con dos rotondas. Fijaros lo descuidado que está este espacio, como si no fuéramos personas las que vamos en los coches. Es una pena que una autovía tan impresionante como la M50 esté tan maltratada.
aquí estamos en ese paso. Fijaros que es un punto alto. Pensaba yo que era la divisoria entre Majadahonda y Las Rozas, no lo es, está un poco más al norte. Y allí veis la dehesa, preciosa dehesa de Majadahonda, por suerte ya protegida, el arroyo que hemos visto totalmente abandonado. Y bueno, veis y luego las farolas que tanto nos estorban continuamente. Y esta es la otra dirección. Allí fijaros que vamos a bajar de esta loma, nos dirigimos hacia la frontera entre Las Rozas y Majadahonda, donde se ha creado un centro comercial en un punto muy interesante, porque era un punto bajo en la vaguada. Allí vemos ya todo el sistema central y allí vemos Las Rozas. ¿Veis? Vamos yendo hacia aquí, hacia de nuevo, esta es creo que es la 509, perdón, la 505 ya. Y aquí tenemos este centro comercial que ahora lo vamos a ver. Mirad, esto me encantan estas piezas, parecen tan elegantes, tan misteriosas, realmente es como el ojo del cíclope, ¿no? Un ojo único que nos va a informar con una escalera, o sea, un acceso prohibido para las normales, que al final, para que no pueda la gente acceder. Fijaros qué pieza tan preciosa, tan enigmática, que sin duda está aquí porque nos está avisando de algo importante, ¿no? Nos acercamos hacia un punto importante. Aquí hemos pasado ya y nos dirigimos hacia ese otro, donde fijaros que se ha colocado un pequeño centro comercial y era un punto muy bonito, aunque era un punto bajo. ¿Os acordáis el Corte Inglés que vimos en la zona de Fuenlabrada y Leganés, que estaba en un promontorio como el de los antiguos monasterios? Pues este no es un punto tan bonito porque está abajo, pero fijaros que era el encuentro de dos ríos. Estaba en un punto realmente precioso. Y después pensamos, vamos a ver, aquí se está saltando la M50, que tenía que haber sido un límite entre el paisaje y lo urbanizado. Por eso esto no es bueno que saltemos estos límites. Y vimos que también era natural, siempre la gente se quiere colocar al lado de lo que es la calle mayor, para que la gente lo vea desde sus vehículos, ¿no? O sea, por un lado es lógico, pero por otro lado tenemos que controlar que esto no suceda, porque entonces se acaba de romper la muralla, el límite que esta autovía tenía que haber impuesto. Aquí tenemos cómo hemos dejado ese arroyo con unos grandes rellenos. Fijaros, aquí hay unos enormes rellenos del valle y es realmente una pena, ¿no? Son municipios muy ricos, no entendemos cómo pueden tener así su paisaje. Fijaros que hacia la otra dirección, hacia el Guadarrama, es un valle realmente precioso, que tampoco está cuidado, pero ya vemos el potencial que tiene este valle. Bueno, y llegamos ya a este nudo del centro comercial. Aquí vemos, desde este nudo vemos todos estos rellenos, que por supuesto hay que desmontarlos, hay que suprimir todos estos rellenos. Hay cantidad de espacios en España que necesitan rellenos. El puerto de Bilbao, por ejemplo, necesita muchísima tierra. Basta cargarlos en 5 convoys de ferrocarril y llevarlos directamente allí. Esto es inadmisible que tengamos municipios tan ricos, tengan este paisaje así tan destrozado. Aquí tenemos este centro comercial que saltó el límite de la M50 y se dirige ya. Fijaros, aquí viene el otro arroyo, y estamos como en un punto de confluencia de arroyos y este es el centro comercial, que veis que es un punto muy bonito, como una proa entre dos ríos. Lo tenéis, ¿veis? Entre este río y este otro pobre río que hemos visto rellenado. Fijaros que aparentemente el río ha sido como el argumento de esta urbanización, porque veis, han creado como, bueno, pues realmente no es así. Este es el pobre río, cuando ya se acaba el centro comercial. ¿Veis? Este es el pobre río. Fijaros qué mundo tan falso realmente es este. Y este es el río en el lado norte, perdón, en el lado oriental, donde tenemos un punto limpio. Ya veis que el espacio no puede estar probablemente más degradado. Y aquí tenemos quienes están ahí, el Ayuntamiento de Las Rozas. Y aquí llega el río que es el más importante arroyo de Las Rozas. Aquí lo veis. Que realmente podía haber generado un precioso espacio para Las Rozas. Y fijaros, aquí es donde hemos visto esas fotos, donde está todo destrozado realmente, para luego decir que es como el argumento de esta urbanización. Claro, Las Rozas suponemos que es un municipio de los más pobres de España, ¿no?
Entonces por eso suponemos que no puede adecentar esto. Fijaros, aquí está donde se destrozó todo este entorno tan importante, que hubiera dado un argumento precioso urbanístico. Quizá el error fue haber consentido que saltando la M50 se crease esta área comercial. Pero si se ha hecho, hagámoslo bien, ¿no? En fin. Y aquí vamos subiendo ya. Veis que va aumentando la vegetación. Vamos llegando. Fijaros, esto es muy importante. Ya aquí nos avisaban de la enlace con la A6. Es decir, con un enlace ya con la A6. Es porque estamos ya muy cerca de la A6. Aquí tenemos de los pocos puentes que tiene la M50 con apoyos inclinados. Un tema bonito. Aquí tenemos estas piezas prefabricadas que se están usando mucho, que como veis tienen muchísimos problemas de ruptura. Hemos visto en otras vigas cómo era hechas in situ con la viga, que es muchísimo mejor. Pero bueno, vamos pasando bajo este espacio en diagonal. Aquí tenéis siempre estas vías en diagonal con un nudo, ya veis, es un trébol, ¿no?, con distintas proporciones en los lazos, y aquí pasa limitando ya lo que va a ser las Rozas. Veis, aquí tenéis el centro comercial en ese punto bajo, los rellenos, esos ríos que habían definido ese espacio, y la zona allí a lo lejos de la dehesa de Majadahonda. Aquí tenéis fijaros en las barandillas, que son barandillas bastante bonitas, ¿no? Ya más antiguas, es un diseño un poco más antiguo el de este. Fijaros que recuerda mucho el de sus apoyos, ¿no? Eran apoyos inclinados, que hay detrás un ingeniero con esa personalidad. Y aquí ya nos dirigimos ya hacia este punto, ¿veis? Hemos pasado este nudo y aquí vamos a hacer algo muy cercano ya del mundo de las Rozas, del mundo urbanizado. Vamos a hacer este giro muy brusco con una gran recta. Nos vamos a meter en una área plenamente urbana porque esta era una antigua, realmente era una ronda de las Rozas y de Majadahonda que aliviaba a la A6 rodeando estos núcleos, que se dirigía directamente a la M40, y la M50 la aprovechó. Aquí veis cómo aparece el Parque Natural del Guadarrama, del río Guadarrama, cómo va sorteando las urbanizaciones, pero acercándose todo lo que puede a estas zonas protegidas. Fijaros, esta zona también está protegida, por supuesto todo el Pardo está protegido, es decir, alguien puede decir, no, Madrid realmente tiene sus bosques destrozados. Pues no, no es verdad. No es verdad. Aparte que muchas de estas urbanizaciones también han conservado realmente los bosques. O sea, en muchos aspectos en Madrid aún se puede salvar su paisaje en una gran proporción. Bueno, y aquí acabamos ya. Nos dirigimos hacia este punto. Aquí es donde se discutía si esta M50 podía haber venido por aquí, haber enlazado, por ejemplo, por aquí, o haber enlazado entre Majadahonda y las Rozas y haber acabado ya ahí en un nudo. O sea, no haber hecho todo este recorrido hacia el norte, o haber pasado entre las Rozas y su área industrial y su bosque. Es decir, sí que había muchas posibilidades. Aquí tenemos el enlace que vimos antes con la M40 que viene aquí cerquita. Pero bueno, al final se aprovechó esta ronda. Y al final lo que ha hecho, como veis, es un apéndice que rodea realmente a la A6. Aquí tenemos como veis, es una entrada muy brusca, un giro muy brusco, una recta muy urbana, muy peligrosa, para acabar muriendo en la A6. Como veis, ya en un área muy urbana. Aquí realmente sí que era ya imposible haber intentado pasar por aquí. Ya era muy difícil la topografía, estamos ya al lado del río Guadarrama. O sea, realmente aquí, bueno, de cierta manera se hizo bien al aprovechar ya una infraestructura que había aprovechado este paso que le habían permitido. Como veis, ya estamos muy cerca de la sierra, estamos cada vez más altos. Fijaros qué preciosos paisajes. Realmente este paisaje de Madrid es espectacular. Es maravilloso. Aquí tenemos ya las construcciones de las Rozas y esa curva un tanto forzada que va subiendo, dirigiéndose. Aquí tenéis el paisaje, que realmente es extraordinario. Y aquí tenéis el famoso Rozas Village, los centros comerciales, y nos metemos ya de dentro. Aquí vemos lo que, con el plano, estos preciosos planos 50.000, la zona de un centro comercial, la zona esa que había saltado, y aquí giramos, perdón que os estoy repitiendo,
Sí, quería mostraros todo esto, ¿ves? Pasamos por la dehesa. Esto realmente ya lo hemos visto un poquito, ¿no? Aquí por donde nos metimos, pues nos metimos sorteamos Majadahonda y fuimos hacia esta dirección, girando. Veis, aquí aún no estaba construido todo esto. Ya veis los nombres, ¿no? Majuelo Grande, La Serrana, Cabeza Negra, El Villar, lo vimos, La Granjera, Cerro de Huerta Vieja, Las Fuentes. Ya veis los ríos que van descendiendo hasta el arroyo del Plantío, que definía todo eso. Y aquí era donde teníamos eh, ese, ese espacio que hemos visto. Este era ese paso de la 500, esa carretera alta. Y luego teníamos ese encuentro que era aquí, donde estaba el río tan maltratado y donde se había colocado ese centro comercial. En este punto, como veis, era un punto muy singular, ¿no? De frontera de municipios, de ríos que llegaban. En fin, podía haber sido un punto muy bonito. Y aquí vemos que ya, pasado ese punto, nos vamos a dirigir hacia vamos a pasar por aquí, vamos a enfilar hacia, este es la dehesa de las Rozas, casi vamos a pasar coincidiendo con esta colada que venía aquí para enlazar con esa zona. Aquí tenéis la 505, otra de esas autovías que hemos cruzado. Y bueno, aquí se ve muy poquito, pero veis, nos vamos ya acercando a las 6. Aquí se ve un poquito mejor. Ya veis, esta es la que hemos cruzado, esa diagonal, y vamos hacia allí. Vamos a pasar por ahí. Esta está la dehesa de Majadahonda, el punto este de encuentro de los ríos, fijaros que había como pequeñas marismas, y luego hemos subido hacia este punto para saltar. Y ya, como veis, vamos subiendo, paisaje del oeste precioso. Subimos a este gran centro comercial de tanta actividad, con estas rotondas tan cuidadas, pero a la vez tan artificiales en ese paisaje de dehesas. Es un poco artificial este diseño de rotondas. Aquí tenemos nuestra M50, la antigua 503, y ahí vemos ya la dehesa, esa dehesa de las Rozas, el Pinar de las Rozas. Fijaros que estamos subiendo y aquí vamos a poder algo muy raro, muy triste, que es este corte tremendo. O sea, realmente esto no está bien hecho, ¿no? Quizá esto sí que hubiera justificado también un túnel falso, ¿no? Haber bajado un poco más de cota y haber hecho ya un túnel falso. Yo creo que con el tiempo hasta se podrá plantear, porque además el trazado es recto. Yo creo que sí, aquí sí que tendría sentido ya sepultarla, porque veis, además tenemos muchos enlaces, tenemos cota para ser, la propuesta es cubrirlo y poder enlazar toda esta área de tanta actividad al final. Este es el paso y ya. Ahora vamos subiendo un poco, ¿veis? Estamos subiendo de cota porque vamos a saltar sobre la A6. Fijaos, estos edificios, me impresiona el nivel que tienen los edificios en Madrid de oficinas, un nivel que no lo encuentras en ninguna ciudad de Europa. Realmente una arquitectura espléndida, nos puede gustar más o menos, pero realmente tiene muchísimo cariño en sus diseños. Fijaros, ya estamos saltando la A6 y es un nudo, como veis, muy sencillo. Sí que podemos enlazar así. Nos pasaba un poco con el otro nudo. Este que quiera volver hacia allí no puede hacerlo porque efectivamente uno que ya ha tomado esta vía para nada le interesaba ir hacia el sur. Por eso lo hubiese tomado antes, ¿no? Es decir, que es un nudo sencillo, ya lo veis. Esta pasa por encima, esta se desvía y esta pasa por debajo. Como veis, es un nudo muy fácil en un área muy densa, ya veis que está densa y que en cambio aquí ya pasa a estar protegida. Y como os conté siempre, los centros comerciales en torno a los nudos, como pasaba en la Edad Media, en torno a los cruces de caminos, a las puertas de las ciudades. Esta realmente es también una puerta de Madrid, sin ninguna duda. Estamos pasando, esta es la A6 que se va ya hacia Madrid. Fijaros, allí se ve ya la silueta de Madrid. Mirar el rascacielos de Madrid y el maravilloso bosque del Pardo, que es un milagro que se haya conservado. Y fijaros, el parque natural llega hasta aquí mismo. Es realmente estupendo. Y aquí ya estamos saltando sobre la A6, ya mirando hacia el norte, a estos edificios tan fantásticos. Como veis, se está densificando mucho este nudo.
pero bueno, era quizá el único punto ya para poder pasar, y vamos saltando ya sobre ella. Fijaros que ahora en la otra dirección, cuando uno va llegando a Madrid, uno le van avisando de que uno ya está llegando. Ay, perdón, esto es ya cuando nos estamos incorporando hacia el norte. Aquí acaba nuestra M50. Aquí está muriendo esta magnífica infraestructura que hemos visto. Aquí está desde la salida de Madrid, hemos visto ese puente, es un puente muy bonito, en que, por así decir, aquí están haciendo la M50. ¿Veis? Es un puente hecho in situ, muy bonito, una curvatura, precioso. Y esta es ya la entrada de Madrid. ¿Veis? Aquí ya nos avisan a 1000 metros la M50, la que ha sido la protagonista de estas 5 charlas. Y aquí ya nos avisan de que la M50 se separa de la A6 a 500 metros y que nos permite unir con la A5 de Extremadura y Portugal, con la A4 de Andalucía, Alicante y Murcia, con la A3 de Valencia y si fuéramos lógicos pondríamos también con la A2 y también, aunque no nos atrevemos a ponerlo, con la A1, porque la vuelta es impresionante, pero efectivamente nos permite enlazar con todas ellas. Aquí tenemos ya nuestra salida, es decir, aquí nace la M50 y aquí acabamos el recorrido tan apasionante a través de la M50. Espero que no os hayáis cansado. Vimos esta maravillosa infraestructura que tiene 85 kilómetros, que rodea Madrid a través de paisajes del oriente. Vimos el el Jarama de Alfangüí, las tierras de Guadalajara, de Henares, del Jarama. Saltamos a la meseta de Madrid, Arribas Vacia Madrid. Saltamos el maravilloso Valle del Manzanares. Pasamos entre el Cerro de los Ángeles, el sur de Getafe, Leganés, de estas impresionantes ciudades del sur. Saltamos las R4, las R5, llegamos hasta la 5 y atravesamos, empezamos a subir hacia de nuevo lo que era la Sierra de Madrid, los Encinares y las dehesas que habíamos dejado en la A1. Como veis, esta es la maravillosa infraestructura de Madrid, nada más y nada menos que 85 kilómetros de desarrollo. La nueva muralla de Madrid. Muchas gracias.